Hola, y bienvenidos a esta presentación Entendiendo la UART. Esta breve presentación explica los principios técnicos básicos detrás del protocolo de comunicaciones en serie de la UART, así como el formato de las tramas de la UART. La UART son las siglas de receptor transmisor asíncrono universal y define un protocolo o conjunto de reglas para el intercambio de datos en serie entre dos dispositivos. La UART es muy simple en el sentido de que solo usa dos cables entre el transmisor y el receptor, es decir, transmitir para recibir en ambas direcciones. Ambos extremos también tienen una conexión a tierra. La comunicación en la UART puede ser simplex, es decir, los datos se envían en una sola dirección, semiduplex, donde cada lado se comunica, pero solo uno a la vez, o duplex, donde ambos lados pueden transmitir simultáneamente. Los datos en la UART se transmiten en forma de tramas, y esta presentación describirá y explicará el formato y el contenido de estas tramas. Pero antes de entrar en los detalles técnicos de UART, tomemos un momento para hablar sobre dónde se usa UART. UART fue uno de los primeros protocolos seriales. Los puertos serie que alguna vez estuvieron en todas partes casi siempre están basados en UART, y los dispositivos que utilizan interfaces, RS-232, módems externos, etc. Son ejemplos comunes de dónde se usa UART. En los últimos años, la popularidad de UART ha disminuido un poco. Protocolos como SPI e I2C han estado reemplazando a UART entre chips y componentes. En lugar de comunicarse a través de un puerto serie, la mayoría de las computadoras y periféricos de hoy en día utilizan tecnologías como Ethernet y USB. Sin embargo, UART sigue siendo importante y todavía se usa para aplicaciones de menor velocidad y menor rendimiento, en parte porque es muy simple, de bajo costo y fácil de implementar. Como acabamos de mencionar, una de las grandes ventajas de UART es que es asíncrono. El transmisor y el receptor no comparten una señal de reloj común. Aunque esto simplifica enormemente el protocolo, impone ciertos requisitos al transmisor y al receptor. Dado que no comparten un reloj, ambos extremos deben transmitir a la misma velocidad preestablecida para tener la misma sincronización de bits. Las velocidades de transmisión de la UART más comunes en uso hoy en día son 4800, 9600, 19.2K, 57.6K y 115.2K. Estos números pueden resultarle familiares, especialmente si alguna vez usó módems o conexiones de terminales. Además de tener la misma velocidad de transmisión, ambos lados de una conexión de la UART también tienen que utilizar la misma estructura de trama y parámetros. La mejor manera de entender es observar una trama de la UART. Las tramas de UART contienen bits de inicio y final, bits de datos y un bit de paridad opcional. Explicaremos lo anterior en un momento. Al igual que con la mayoría de los sistemas digitales, se utiliza un nivel de tensión alto para indicar un 1 lógico y un nivel de tensión bajo para indicar un 0 lógico, pero el protocolo UART no define tensiones específicas o rangos de tensiones para estos niveles. También se denomina al 1 lógico marca y al 0 lógico se lo llama espacio. Una última nota importante es que el estado inactivo, es decir, cuando no se transmiten datos, la transmisión se mantiene en estado alto, lo que permite una fácil detección de una línea o transmisor dañado. Debido a que la UART es asíncrono, el transmisor necesita alguna forma de señalar que los bits de datos están llegando, y esto se logra utilizando el bit de inicio. El bit de inicio es una transición del estado alto inactivo a un estado bajo, y los bits de datos transmitidos vienen inmediatamente después del bit de inicio. Una vez finalizados los bits de datos, el bit de parada indica el final de los datos del usuario. El bit de parada es una transición de vuelta al estado alto o inactivo, o permanece en el estado alto durante un tiempo de bits adicional. Se puede configurar un segundo bit de parada opcional, generalmente para dar tiempo al receptor para prepararse para la siguiente trama, pero esto es poco común en la práctica. Los bits de datos son los datos de usuario, o bits útiles, y vienen inmediatamente después del bit de inicio. Puede haber 5 a 9 bits de datos de usuario, aunque 7 u 8 bits es lo normal. Estos bits de datos generalmente se transmiten primero con el bit menos significativo. Veamos un ejemplo si queremos enviar la letra mayúscula S en ASCII de 7 bits. Esta es la secuencia de bits 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Primero invertimos el orden de los bits para ponerlos en el orden de bits menos significativo, es decir, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Enviamos los datos y después de enviar el último bit de datos, se utiliza el bit de parada para finalizar la trama. Y la línea toma el estado inactivo. Una trama UART
También puede contener un bit de paridad opcional que se puede utilizar para la detección de errores. Este bit se inserta entre el extremo de los bits de datos y el bit de parada. El valor del bit de paridad depende del tipo de paridad que se utilice. En la paridad par, este bit se establece de tal manera que el número total de 1 en la trama será par. En paridad impar, este bit se establece de tal manera que el número total de 1 en la trama será impar. Un ejemplo podría ser útil aquí. Usemos la S mayúscula de nuevo, que contiene un total de 3 ceros y 4 unos. Si estamos usando paridad par, entonces nuestro bit de paridad es 0 porque ya tenemos un número par de unos. Si estamos usando paridad impar, entonces nuestro bit de paridad tiene que ser 1 para que la trama tenga un número impar de 1. Debe quedar claro que el bit de paridad solo puede detectar un solo bit invertido. Si se invierte más de un bit, no hay forma de detectarlos de forma fiable utilizando un único bit de paridad. Resumamos lo anterior. La UART significa receptor, transmisor asíncrono universal, y es un protocolo simple de 2 cables para intercambiar datos en serie. Asíncrono significa que no hay reloj compartido, entonces, para que la UART funcione, se debe configurar la misma velocidad de bits o baudios en transmisor y receptor. Los bits de inicio y parada se utilizan para indicar dónde comienzan y terminan los datos de usuario, o para enmarcar los datos. Se puede utilizar un bit de paridad opcional para detectar errores de un solo bit. La UART existe desde hace mucho tiempo y sigue siendo un protocolo de datos en serie ampliamente utilizado, pero en los últimos años ha sido reemplazado por algunos protocolos como SPI, I2C, USB y Ethernet. Con esto concluye nuestra breve presentación Entendiendo la UART. Gracias por vernos.